Buenas tardes, ¿cómo le va? Vamos a pasar a hacer un resumen grabado del teórico 4, que tiene que ver con el conocimiento crítico preproyectual y con esto de trabajar sobre las primeras aproximaciones proyectuales. Como planteamos siempre, les traemos un dibujo de uno de los ejemplos que vamos a citar en el teórico. En este caso, es esta pasarela Mirador en una antigua mina en Llamo Llamo, en España. Y fundamentalmente lo que nos interesa es hacer esta transferencia inicial de la síntesis de lo que reconocemos como proyecto, en este caso en particular, fundamentalmente para seguir discutiendo que el arquitecto piensa y se informa a través del proyecto, y el lenguaje primordial del proyecto es la gráfica. Entonces, como le decíamos previamente, vamos a trabajar el teórico 4, y fundamentalmente habíamos planteado en los teóricos previos que en el caso de la arquitectura del paisaje, y entendiendo el paisaje en el campo de intervención en el que trabajamos en la arquitectura paisajista, el paisaje es proyecto fundamentalmente porque trabajamos en el espacio abierto urbano público, y que en la actualidad todo es paisaje proyectado, todo es un producto de la acción del hombre, como comentábamos en teóricos previos. Traemos algunas imágenes sobre conceptos que hemos trabajado en relación a las maquetas de papel. Ya vamos a retomar eso en posteriores teóricos, y ahora lo que nos interesaba era seguir trabajando ciertos conceptos sustentables de la arquitectura del paisaje, sustentantes de la arquitectura del paisaje. Habíamos dicho previamente que el paisaje es igual al proyecto, y que en el caso de la arquitectura paisajista, el paisaje en esta lógica urbana se construye claramente a través del proyecto. Y la primera pregunta, que era una pregunta que estaba planteada para discutir con ustedes en el auditorio, tenía que ver con este concepto de cómo pensamos los arquitectos. Claramente, los arquitectos pensamos a través del proyecto, en nuestra forma de reflexión y de ensayo por definición. Y en esa dinámica hemos establecido previamente que el proyecto es igual a síntesis. Y cuando trabajamos el concepto de síntesis, me parecía relevante traerles la definición de síntesis. ¿Qué es síntesis? Y síntesis se define como aquella cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados originalmente, organizándolos y relacionándolos. En esta lógica de razonamiento y de reflexión, eh, podíamos establecer un paralelo con el proyecto, en esta dinámica de que establecemos que el proyecto es síntesis, entendiendo el proyecto como aquella cosa compleja que es resultado de reunir distintos elementos que estaban dispersos, y en esta lógica de síntesis, determinar la organización y su relación, construyendo esta nueva cosa compleja que es el proyecto arquitectónico. En este caso, el proyecto arquitectónico del paisaje. En relación a eso, también habíamos comentado que esta lógica de construcción de esta cosa compleja que resulta de organizar cuestiones que originalmente estaban dispersas, no es una acción única, sino que claramente es una acción que se va desarrollando y ejecutando en el tiempo, por lo que planteábamos también que la síntesis es un proceso. En estas lógicas de la síntesis es un proceso, es que establecemos también que el paisaje, entendido como proyecto, se construye. O sea, esta síntesis es una construcción dinámica en el tiempo. En relación a esta búsqueda, comentábamos también ya muy rápidamente, pasando a la situación del río Suquía, establecer ciertas dinámicas de diagnóstico, como no lo podemos construir colectivamente como estaba planteada en la situación original del teórico. Se los traigo en estas lógicas para que lo trabajemos, o sea, para trabajarlo yo individualmente desde una aproximación bastante más estricta a los contenidos. Fundamentalmente nos interesaba entender el diagnóstico como esta situación previa de conocimiento del predio, que nos permite entender situaciones actuales y las potencialidades futuras, es decir, es aquella lógica de reconocimiento del solar del predio para tomar decisiones sobre el mismo. Acá traigo en foto satelital una captura bastante básica y simple que podríamos hacer de Google Maps, y como vamos a hacer, no lo vamos a hacer participativo porque este es un video grabado para aquellos que no pudieron ir por el parque de transporte. Fundamentalmente lo que hice fue traer la imagen satelital y establecer una serie de conceptos aplicados al sitio. Fundamentalmente la primera cuestión que reconocía era esta necesidad fundamental de potenciar el espacio público. Hoy la llegada de la ciudad al río se da desde dos lógicas distintas, diversas, desde la cara norte y la cara sur, con dos condiciones sociales totalmente diferentes, con dos formas de apropiación de los predios, y arriesgaría a decir también del espacio público, totalmente diversas. Pero objetivamente se observa que esta potencialidad de ser un espacio apropiable que tiene el río no está siendo del todo aprovechada. La cara norte solamente presenta una situación de vereda y de ciclovía. Empiezo a hacer algunos gráficos muy básicos. Presenta una condición topográfica totalmente diversa de lo que es la resolución de la cara sur, o sea, muy angosta en función del sistema
de recorrido, del discurrir del cauce del río, en el que por esta lógica propia de la curva socava en esta cara y deposita en esta otra, por ende la cara norte es mucho más angosta que la cara sur, que se presenta mucho más elongada y con mucho menos desnivel topográfico. En este punto, bueno, vamos a marcar también el Bajo Río, y lo que planteábamos en este primer punto es reconocer y explotar este potencial que tiene de espacio verde y espacio público que tiene este sector del río en esta área en particular, de intervención. Y luego también, cuando hablamos de potenciar el espacio público, reconocer como problemática que en la cara sur hay una serie de elementos fragmentarios que se han generado fundamentalmente por esta, por esta vía complementaria para evitar el semáforo y continuar por circunvalación, que genera que el borde sur esté fraccionado en dos, y arriesgaría hasta tres fracciones con pequeños elementos de variadísima escala, que se dan desconfigurados espacialmente y de hecho físicamente aislados. O sea, es muy difícil acceder desde la cara sur a lo que sería este gran espacio verde que está configurado por el río. Entonces, una primera búsqueda o una primera estructura de diagnóstico que reconocemos es esta necesidad de potenciar el espacio público y fundamentalmente resolver esta estructura de fragmento, fraccionamiento que tiene la cara sur, y arriesgaría a decir la casi nula estructura de uso que presenta la cara norte. En esa misma lógica, otro punto que es relevante, que consideramos de relevancia, tiene que ver con el posicionamiento de ustedes como proyectistas sobre la problemática vial y la lógica de estacionamientos. O sea, ambos sitios, tanto el sitio norte como el sitio sur, o sea, como tanto la ribera norte como la ribera sur, se ven totalmente fraccionadas de la trama por estructuras vehiculares de alta velocidad. En este caso, el sistema, como vemos acá, la costanera Ramón Bautista Mestre, en la lógica de la cara sur, misma dinámica, muy compleja la accesibilidad, y fundamentalmente si nosotros quisiésemos venir a ocupar el espacio público, es muy complicada la situación de estacionamientos, tener una llegada, tener un arribo de estacionamientos en ambos casos. Debiésemos pensar también la problemática de los estacionamientos, cómo resolver, cómo trabajar eh, la resolución de esa problemática. Fundamentalmente porque en la cara sur también teníamos el desvío de costanera para evitar el semáforo, como les comentábamos previamente, de que se da esta situación. Eh, Octavio Pinto ingresando al puente del sur al norte, la situación inversa del norte-sur, en la que se da el giro forzado para trabajar este recorrido o retomar Costanera. Y hay una problemática vial muy fuerte que fundamentalmente complica y complejiza el arribo peatonal al predio de intervención en todas sus fracciones. Retomando cierta dinámica de potenciación del espacio público, hay una lógica bajo puente, o sea, estos dos fragmentos que vemos planimétricamente bajo el puente se observan y se perciben matricialmente unificados, que podría llegar a darse algún tipo de resolución en este punto, lo mismo que en la situación que estamos marcando en este momento, donde se observan como dos fracciones divididas por el puente, pero en la lógica peatonal se puede dar un vínculo por debajo del puente. Ese tipo de problemáticas también son potencialidades para intervenir sobre el predio y apropiarnos del mismo. Otro de los puntos que consideramos importantes también tiene que ver con reforzar acciones relacionadas con la peatonalización, fundamentalmente recorridos peatonales de todas las lógicas. Voy a cambiar el color para dibujar también esa dinámica. Trabajar el recorrido peatonal que tiene una continuidad dentro del río como sistema. En la cara sur se la observa mucho más compleja y poco desarrollada. O sea, cómo gestionar un sistema eh, peatonal y de ciclovías que quizá se incorpore el sistema de río en la cara norte, en el que ya está desarrollado, y en la cara sur a desarrollarse, y fundamentalmente la generación de puntos atrio sobre la llegada de Lamas, quizá podemos reconocer un área de atrio sobre la llegada del Arra al predio, otra situación de atrio de arribo, en el que se dan situaciones de generación de visuales desde el barrio hacia el río y desde el río hacia lo que sería la calle y la trama, en vínculo barrio. O sea, esta situación desde Asia que sería interesante observar y resolver. Lo mismo sucede con ciertas llegadas de las calles y esta dinámica de complejidad peatonal. El único punto más franco de arribo hacia lo que sería la ribera sur es llegar a este punto, a esta fracción que presenta un desnivel bastante marcado, y trabajar el arribo desde lo que sería la senda peatonal, o sea, trabajar diferentes puntos de vínculo de la trama y de hecho ensayar nuevas vinculaciones de la trama con el sistema del río en su cara sur.
generando puntos de arribo, espacios rambla, espacios esplanada, atrios en ambas riberas. Otro punto que también consideramos importante a ser trabajado tiene que ver con reconocer las riberas del río como espacios de apropiación e identidad. Eh, este sector del río tiene ya una historia en relación a su proceso, por ejemplo, de ejecución del puente, que no vamos a entrar ahora, a hechos históricos que están planteados dentro de lo que es el dossier de información sobre el área de proyecto, que pueden llegar a ser incorporados como datos fundamentalmente para ser apropiados dentro de lo que es la dinámica de proyecto. Y consideramos que al haber dos situaciones espaciales totalmente diferentes y arriesgaríamos a decir totalmente opuestas, un recorrido sur, o sea, un sector sur mucho más extendido en superficie sobre lo que es el borde de la ribera, una ribera norte mucho más constreñida y apretada sobre lo que es el recorrido del río, generan dos posibilidades de apropiación y de construcción de un proyecto, de apropiación del usuario, de construcción del proyecto, que son totalmente diferentes, que estaría bueno ensayemos como arquitectos. Voy a tratar de ir un poco más rápido, así no los aburro tanto. La generación de nuevos programas y nuevos espacios. Sobre la cara sur encontramos ciertas dinámicas de apropiación mucho más consolidadas que sobre la ribera norte, que se la reconoce y se la observa mucho menos intervenida y apropiada dentro de lo que es el área de proyecto. Y de hecho, en el recorrido a través, o sea, al este del puente, seguimos observando mismas condiciones. Y sobre la Ribera Sur encontramos dinámicas programáticas preexistentes, la cancha de fútbol, algo así como el planteo de algún tipo de equipamiento urbano en estos puntos, que implican su reconocimiento inicial y quizás su replanteo o su reconfiguración, en el caso particular de la cancha, como una propuesta espacial que permita múltiples apropiaciones programáticas y fundamentalmente desde la lógica de uso, que nos permitan a diferentes horas del día apropiar el predio de diferente, o ese espacio en particular, con diferentes funciones y lógicas. O sea, lo que puede ser espacio cancha en cierto momento, el cual también puede ser removido como una opción de los proyectistas, en otro horario del día puede ser utilizado como una explanada para la realización de ferias, los fines de semana en horarios específicos, ser escenario, punto de encuentro, un área para eventos de escala social que sean propios, apropiables desde lo que es el barrio o a escala quizá un poco más sectorial. Y ese tipo de dinámicas pueden empezar a plantearse en proyecto, pueden empezar a reconocerse y son partes de la dinámica tanto de diagnóstico como de la estructura propositiva que estamos pretendiendo de ustedes en esta etapa ya del proyecto. Siguiendo con la misma lógica, la generación, como planteábamos previamente, de atrios y arribos, la llegada de la trama a lo que es el sistema del río, sumado, vamos a marcar ciertos puntos de arribo que podrían ser reconocidos como atrios. Toda la situación de borde, inclusive el vínculo con el puente, puede configurar y gestionar esas lógicas de arribo, inclusive desde la lógica norte, trabajar alternativas peatonales dentro de lo que es el sistema del puente o complementarias con el sistema del puente y empezar a generar vínculos que superen la lógica de lo vehicular para empezar a establecer relaciones de carácter peatonal que tengan que ver con aquella búsqueda de generación de puntos de referencia, entendidos como arribos, hitos, miradores e inclusive los espacios áticos que comentábamos previamente. Vamos a marcar dentro de esa lógica ciertos puntos que pueden ser interesantes y de referencia dentro de lo que es la ribera norte y la ribera sur. Y para ir concluyendo, una cuestión que nos parecía importante también tiene que ver con modelar el suelo, modelar el río y trabajar la estacionalidad. Si ustedes ven el video del teórico 5, van a ver que ya estamos trabajando, que dibujo una serie de imaginarios que tienen que ver con esto de modelar el suelo. Y al modelar la topografía estamos modelando el elemento continente del sistema agua, es decir, si trabajamos un modelado en específico, tanto de lo que es el borde del sistema del río, como lo que es la estructura de las cotas vinculadas a la inundabilidad, entendiendo la topografía como un elemento de proyecto de la arquitectura del paisaje, empezamos a ver la posibilidad de, al modelar el elemento continente, es decir, el suelo, empezamos a modelar las lógicas del fluido, del agua, el río, en función de su estacionalidad.
Es decir, al cambiar la geometría topográfica del borde ribera, tanto norte como sur, cambiamos las condiciones espaciales y geométricas del fluido contenido por la topografía, que en este caso es el río. Y si a su vez vamos haciendo modificaciones en las diferentes cotas, vamos a ir logrando diferentes geometrías en relación tanto al agua como al soporte topográfico. Y fundamentalmente tratar y gestionar los desagües urbanos, como último punto, que de una infinidad de puntos a reconocer, es este punto de aquí, es este punto de aquí. Hay una serie de desagües que están marcados, que deben ser reconocidos, como una posibilidad de proyecto, como una posibilidad de también aprovechar el desagüe propio del sistema vial y del sistema urbano como un punto, como puntos de aporte, tanto de proyecto como infraestructural al parque. ¿Y por qué decimos de proyecto como infraestructurales? Porque podemos trabajar la opción de, cuando tengamos presencia del agua en formato de desagüe, desarrollar los pluviales como elementos ornamentales dentro del parque y a su vez reconocerlos y tratarlos como infraestructura ambiental, es decir, usarlos como dispositivos complementados con depuración, ya sea fitodepuración o procesos de depuración mecánico, que eviten que el agua de las calles o que las aguas pluviales del sistema urbano se depositen directamente en el estado que llegan al río en formato directo, sino utilizar el sistema de desagües como dispositivos de filtrado y a su vez como dispositivos ornamentales de reconocimiento de una problemática que puede ser convertida en una posibilidad de proyecto. Estas son algunas de las alternativas que podemos plantear dentro de lo que es la dinámica de diagnóstico y proposición.